voy a hablar de un... Ahora sí. La sesión de hoy voy a partir con contaminantes orgánicos, y dentro de los contaminantes orgánicos voy a partir con los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Ya? En la jerga ambiental, que cambia todos los años, si hay una jerga que se utiliza mucho, es las jerga contaminante orgánico persistente. En español, los químicos ambientales le llaman a esto COPS, ¿ya? COPS, COPS. En inglés sería POPs, polutante orgánico persistente, por sus siglas en inglés, ¿ya? Ahí está, fíjense que el ministerio, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente utiliza esa sigla, le llama COPS, ¿no es cierto? Y los COPS, o POPs, como quieran verlo, en inglés o en español, forman parte de convenios internacionales para el control de sustancias peligrosas, convenios ambientales. Entonces, es importante que ustedes se familiaricen con esto. Ahora, ¿a qué se le llaman los COPS, o contaminantes orgánicos persistentes? Bueno, en general, miren, se los voy a definir, porque si ustedes buscan los libros, no me gustan mucho las definiciones de los libros, prefiero explicárselo de la siguiente manera. Es una familia de sustancias orgánicas eh, que tienen propiedades de persistencia y toxicidad. ¿Ok? O sea, son sumamente persistentes y bastante tóxicos. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que estos contaminantes orgánicos son desechos. Muchos de ellos son productos industriales. ¿Ya? Y eso hay que separarlo bien. O sea, algunos contaminantes orgánicos persistentes son subproductos indeseados, por ejemplo, subproductos de la quema de basura, por ejemplo, que es el que vamos a ver ahora, la dioxina. Y hay otros que no son subproductos, hay algunos que son productos químicos industriales que tienen usos súper concretos, como los PCBs, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, y bueno, y algunos plaguicidas también se agrupan en esta familia, a pesar que por las normas ambientales que hay hoy en día, que están controlando cada vez más los plaguicidas actuales, en mi opinión, cada vez cumplen menos con las propiedades para ser denominados COPS, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los primeros plaguicidas eran sumamente persistentes, es decir, tiempos de vida media extensos, ¿no es cierto? Y además eran muy tóxicos. Los plaguicidas de hoy en día son cada vez menos persistentes y cada vez menos tóxicos, o sea, son cada vez mejores. Entonces, aquí el gobierno pone los plaguicidas ahí, pero yo no estoy tan de acuerdo que pongan al Aldrin, por ejemplo. Ya ahí hay como unas pequeñas diferencias de opinión. Pero es un tema de grado así más que de clase. Claro, lo que pasa es que cuando tú mencionas, Benjamín, el petróleo tú podrías tener razón, pero como el petróleo es una mezcla, no es un compuesto en estricto rigor, ¿no es cierto?, sino que es una mezcla de compuestos, va a depender de a qué fracción del petróleo tú te refieres. Ya, por ejemplo, te pongo un caso. El hexano no es un COPS, ¿ok? ¿Por qué no es un COPS? Porque no es persistente. Y tampoco es tan, o sea, es tóxico ciertamente, pero no es tan tóxico para el ser humano. Y aquí yo les voy a mostrar una escala relativa de toxicidad para que se hagan una idea. Pero para adelantarle ya un valor, cuando estamos hablando de tóxico, ¿no es cierto?, para el ser humano, estamos hablando que tiene dosis letales medias de ppb. O sea, a concentraciones bastante bajas ya genera daño, ¿ya? Ahora, distinto si tú te refieres, por ejemplo, a una fracción súper minoritaria, pero existe, del petróleo, ¿no es cierto?, que es el tolueno, por ejemplo. Ya, el tolueno, a pesar que muchas tablas ambientales no lo consideran un COPS, yo creo que está bastante cerca, incluso está más cerca que varios plaguicidas del tolueno de ser un COPS, ¿no es cierto?, que algunos plaguicidas que aparecen ahí. Ya, el tolueno es bastante tóxico, no es tan persistente, pero hay varios plaguicidas que pueden aparecer en esta lista que tampoco lo son tanto. Entonces ahí es un tema de grado más que de clase. ¿Ya? El petróleo hay algunas sustancias que a mi juicio pintan para COPS. ¿Ya? Y aquí Michelle me habla de las pinturas para auto. Claro, ahí depende, Michelle, de qué tipo de pintura es, porque por ejemplo hay pinturas que son inorgánicas, que muchas de ellas ya están prohibidas, por ejemplo las pinturas en base a plomo. Claro, eso no sería inorgánico, entonces por eso no entraría en esta categoría. Pero hay otras pinturas
Por ejemplo, el último caso que yo supe, que no está clasificado como COPS, a pesar que yo creo que está muy cerca de cumplir estas características, son las pinturas basadas en tributilestaño. Ya el tributilestaño es una pintura que se utiliza para los barcos, por ejemplo. Claro, uno podría discutir si es que es orgánica u organometálica, ¿ya? Porque claro, es el enlace estaño-carbono que está en juego ahí. Pero el tributilestaño es una pintura terriblemente tóxica, de hecho está prohibido en varios países, creo que en Chile hace poco se prohibió. Y es tóxica más que para los seres humanos, es para la biota marina. De hecho, el tributilestaño, lo pueden elegir como caso, fíjense, el tributilestaño, cuando se disuelve de la resina con la cual se agregan las pinturas de barco, porque su función es para que no se peguen los crustáceos al barco y tenga menos roce al avanzar, ¿no es cierto? Esa es como la función. Cuando se disuelve y pasa al ecosistema marino, genera un fenómeno que se llama imposex, que es que no sé si lo voy a decir bien, creo que masculiniza a las hembras de los crustáceos, o feminiza a los machos, no sé. La cosa es que los crustáceos que tienen reproducción sexual quedan de un solo sexo, y obviamente que se extinguen. Y eso es el efecto lo genera esa pintura. Pero no está clasificado como COPS, del tributilestaño, por ejemplo. Yo creo que hay un problema de nomenclatura orgánica. O sea, yo ahí puedo estar de acuerdo que orgánico, en el sentido tradicional de la palabra, se refiere al enlace carbono-carbono, no carbono-metal, o metaloide, como queramos. ¿Ya? Entonces, estas familias como que tienen una clasificación que tiene ciertas características que las agrupan a estos compuestos orgánicos, a pesar que en algunos casos la frontera es media difusa. Ya también quiero plantearlo. Ahora, hay una segunda, por así decirlo, familia de contaminantes orgánicos que está apareciendo en los libros de química ambiental, que también ustedes lo pueden incluir en la evaluación 5 o como parte de la última evaluación, que se llaman los contaminantes orgánicos emergentes. ¿Ya? Y los emergentes se refieren a sustancias orgánicas que están apareciendo en el medio ambiente ahora último, porque sus usos se han masificado a escala incluso hogareña, y a pesar que las plantas de tratamiento de las aguas de desecho de hogar debieran retener gran parte de sus contaminantes, estos contaminantes orgánicos particularmente no lo están reteniendo, y claro, están generando efectos al medio ambiente. Y claro, y ahí aparecen muchos antibióticos, algunas hormonas, ahí está el famoso caso del bifenol A, que aparece en algunos plásticos, hay varios casos al respecto. Algunos de esos compuestos orgánicos emergentes, en mi opinión, también cumplen las características de orgánico persistente. ¿Ya? Entonces ahí también la división es medio difusa. Y yo a veces pienso que ese invento de categoría de orgánico emergente es como un nombre distinto para lo mismo. ¿Ya? A veces yo ahí critico un poco a mis colegas que por tratar de vender sus líneas de investigación como algo nuevo, le ponen un nombre distinto a lo mismo. Entonces, bueno, es como, bueno, bueno, hay de todo. Bueno, yo también hago lo mismo, lo más probable. La quinoleína, ahí no estoy tan enterado, Ignacio, cuál es la función de la quinoleína, si es un producto industrial o un subproducto, ahí no estoy enterado del todo, ahí ignoro ese caso. No sé si tú tienes algún dato de la quinoleína, cómo llega al medio ambiente. ¿Es un producto industrial o es un subproducto de un proceso a un colorante? Se usan muchas cosas. Bueno, para ver si es que está dentro de ese grupo, Ignacio, tú tendrías que buscar entonces, y lo podrías utilizar para la parcial 5, por ejemplo, cuáles son las propiedades de la quinoleína. ¿Ya? Y lo mismo con los antibióticos. ¿Cuáles son las propiedades de los antibióticos? ¿De cuál antibiótico y cuáles son las propiedades? Y cuando nos referimos a las propiedades, constante octanol agua, la constante de carbono orgánico, el tiempo de vida media, la dosis letal media, ¿no es cierto? Si ustedes buscan la información y la comparan, por ejemplo, con este caso que vamos a ver, que es uno de los más famosos, ahí ustedes van a tener una idea, como una forma de evaluación comparativa para ver si ustedes creen que estarían dentro de este grupo. Obviamente que todo contaminante, en la medida que es persistente, además de tóxico y móvil, ¿no es cierto?, lo vuelve más peligroso, ¿ya? No conozco el caso de la quinoleína, porque, por ejemplo, si es un colorante que tiene un tiempo de vida media de un día, tiene una constante octanol agua negativa,
logarítmicamente negativa, claro, ese tipo de contaminante en realidad, por mucho que sea tóxico, supongamos que tiene una dosis letal media súper baja, como no es persistente, bueno, entonces de riesgo tendría bien poco. ¿Ya? Ahí busquen ustedes esa información. Los antibióticos yo sé que están generando desastres ambientales y Chile lamentablemente es un caso casi emblemático a nivel mundial por la cantidad de antibióticos que creo que no respeta varias normas internacionales de lo que recomiendan como máximo de antibióticos los salmones. Y claro, pues esos salmones comen esos antibióticos o se los inyectan o se los dan en pellets, tengo entendido. Y claro, finalmente ese antibiótico va a parar al sedimento marino, aniquila la biota del sedimento, frena la cadena trófica y listo. Es un desastre. ¿Ya? Ahí ven ustedes, hay varios casos al respecto. De hecho, el caso de los salmones en el sur de Chile son casos ambientales bien interesantes que podrían tomarlo para la evaluación global. ¿Ya? No tienen que tomar casos solamente internacionales, pueden ser casos chilenos en la medida que existen estudios. Es súper importante. Entonces, claro, lo que se entiende socialmente por COPS son la lista más o menos de los que están ahí. Están los PCB, están las dioxinas y furanos, que es una misma familia, y están los plaguicidas, aunque algunos dicen, mira, no son todos los plaguicidas, son solamente los órganos clorados. ¿Ok? Y claro, como primera cuestión, ¿no es cierto? Hay que entender que las características que debe cumplir un compuesto orgánico que se arroja al medio ambiente para ser considerado en esta familia debe ser, como les decía, persistente, es decir, tiempos de vida media bastante grandes, móvil, ¿no es cierto? Y esa movilidad puede pasar porque, por ejemplo, es muy afín a la grasa, una constante de en agua alta, o es muy soluble en agua y por lo tanto se distribuye en otros estratos ambientales como los vegetales. Y tóxico, con dosis letales medias bajas, es decir, a concentraciones bajas generan mortandad, o algún otro efecto más entre la vida y la muerte, por ejemplo, una alta clasificación cancerígena, puede ser una posibilidad, así, clase 1 de la IRC, por ejemplo, cosas por el estilo. Y ahí más o menos con esa distribución se podría clasificar como COP de forma objetiva. Ya insisto, esto igual que la etiqueta de metales pesados, o sea, finalmente ahí de repente ponen cosas que ni siquiera son metales, ahí como el arsénico. En el caso de los COP pasa a ser lo mismo, ¿ya? O sea, a veces ponen compuestos o sacan compuestos que cumplen mejor estas características y por razones sociales como que finalmente se genera una etiqueta más social que científica. Y claro, los efectos adversos que pudiera generar una sustancia orgánica en el medio ambiente, dado que la sustancia orgánica, a diferencia de las contaminantes elementales, estas sí se degradan, ¿no es cierto? Bueno, va a depender por un lado de la probabilidad de exponerse a esta sustancia, y esa probabilidad de exponerse a esa sustancia va a depender obviamente de la magnitud del episodio de contaminación. Mientras más cantidad se arroje, obviamente es más probable, pero también va a depender del tiempo de vida media de esta sustancia y de la movilidad para que llegue al ser humano directamente o indirectamente de la cadena trófica. Va a depender de la toxicidad y del grado de exposición. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de efectos adversos. Y las dioxinas son un caso bien interesante. De hecho, me atrevería a decir yo que las dioxinas, en mi opinión, debiesen estar, así como la gente a nivel social entiende que el arsénico es tóxico y que el plomo es tóxico, la mayoría de la gente lo entiende. Yo creo que las dioxinas debiesen estar al mismo nivel de conocimiento social, ¿ya? Y lamentablemente no es así. ¿Y por qué debiesen estar al mismo nivel de conocimiento social? Una razón bien simple. Las dioxinas son subproductos de la quema de basura. Y particularmente la quema de basura hogareña, ya que lamentablemente tiene mucha quema de basura actualmente, de la basura de ciudad, ¿no es cierto? Está sobrecargada con quema de plástico. Y la mayoría de los plásticos tienen cloro en su estructura, como el PVC, por ejemplo. Y claro, les voy a mostrar a continuación que la quema de plástico genera grandes cantidades de dioxinas, número uno. Y las dioxinas están dentro de los compuestos orgánicos más tóxicos que se conocen en la historia de la humanidad.
Entonces mucha gente, claro, lo que yo me he dado cuenta es que por razones ancestrales, ¿no es cierto? Antiguamente la gente tenía la costumbre de quemar basura en la época donde la basura era a lo mejor quemar un pastizal, o sea, era quemar hidrocarburos, ¿ya? Pero eso lamentablemente se ha arrastrado a quemar cualquier basura, y mucha gente tiene esa mala costumbre de quemar basura, ¿ok? O sea, sí, existen, bueno, aunque depende de la ciudad, pero yo sé dónde son especialmente sensibles con esto, Michelle, en Santiago. De hecho, está prohibido quemar basura en Santiago, ¿ya? No en todas las ciudades está prohibido. Eh, pero esto de quemar basura tiene dos tipos de... Bueno, aquí, bueno, tendría que preguntar en la municipalidad. Yo me imagino que tiene que haber o sea, normalmente son los alcaldes los que uno debiera denunciar la alcaldía a la quema ilegal de basura. Es que no se debiera quemar basura, y tengo entendido que, o sea, tengo entendido que toda quema de algo tiene que estar autorizado, ¿ya? Pero ustedes saben que una cosa es que las leyes digan que las cosas tienen que autorizar, y otra cosa es que la gente haga caso, ¿ya? Y otra cosa es que la sociedad lo vea grave, ¿ya? Porque hay gente que ve fenómenos sociales no autorizados, no los ve tan graves, porque ve que la gente tiene derecho a hacerlo. Si, por ejemplo, hay una marcha, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, hay marchas que no son autorizadas, pero la gente tiene el derecho a marchar. Entonces ahí entra como la duda de realmente si hay que denunciarlo o no, o si la autoridad de recibir la denuncia debiera hacer algo. En el caso de la basura, claro, hay gente que puede decir, oye, pero en realidad si está quemando basura, pues, o sea, en el fondo, ¿para qué? Para tener menos desechos y no andar generando toneladas de basura, mejor la quema. Lo que pasa es lo que no ven, ¿no es cierto? Porque esto es invisible a los ojos, eso es un tema, ¿no es cierto? Lo que no ven es el problema de los contaminantes orgánicos persistentes que tienen una toxicidad exageradamente alta, ¿ya? De hecho, dentro de las tablas de toxicidad que hay, se le reconoce a la dioxina como que está un peldaño más abajo de un residuo nuclear, para que ustedes se hagan una idea. O sea, solamente un residuo nuclear tendría una toxicidad más alta. Y creo que hay algunas toxinas naturales, por ejemplo, la toxina botulínica, creo que tiene una toxicidad más alta. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja con dioxinas en química analítica, en Chile, no sé si hay algún laboratorio que lo pueda hacer, honestamente. Yo la última vez que supe no había ninguno, la última vez que estuve buscando, que pasó como 10 años atrás, ningún laboratorio en Chile tenía la capacidad técnica para determinar dioxina. No por la parte analítica, en el sentido de que hay instrumentos que lo hacen, se hace por cromatografía gaseosa mayormente. Es por las medidas de seguridad para manejar ese compuesto. O sea, para manejar ese compuesto se debe tener, literalmente, entrar con un traje de tipo Star Wars, porque nunca la piel debe tener contacto con los estándares de dioxina, tiene que tener presión negativa, aire filtrado. Bueno, algunos dicen que es casi trabajar, así como trabajar en un laboratorio de estos de bioseguridad, así como quien trabaja con, no sé, con estas cuestiones de virus mutantes, no sé, cosas por el estilo. Entonces las dioxinas son exageradamente tóxicas. El problema está que como son un subproducto, en el fondo la sociedad se dio cuenta de su existencia por accidentes fatales. Ya, muchas veces pasa eso. Por ejemplo, aquí aparece en esta diapositiva que los primeros casos de dioxina, de contaminación por dioxina, se encontraron como subproductos del triclorofenol, que, bueno, es un producto industrial, ¿no es cierto? Se utiliza como preservante de madera. Hay otros productos industriales que también traen impurezas de dioxina o generan dioxina a combustionar. Eh, y claro, pasa, ¿no es cierto?, que estos compuestos que no vienen en forma de dioxina se transforman muy fácil en dioxina, ¿ya? Esta es la estructura molecular de una dioxina, ¿ya? Donde aquí están los anillos aromáticos, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen. Tienen puentes de oxígeno, ¿no es cierto? Esto sería como una especie de, bueno, no, creo que la palabra correcta no es éter esto, pero ustedes saben, enlace carbono-oxígeno-carbono, no es en estricto rigor un éter, porque el que está acá no es un alcano, esto es un alqueno. Los X serían haluros, ¿ok? Cloro mayormente, y mientras más cloro tiene, más tóxico es. De hecho, la dioxina más tóxica es la que tiene, está lleno de cloro, ¿ya? Cloro por todos lados. Todo donde hay un X hay un cloro.
Y esa dioxina, la que está llena de cloro, ¿no es cierto?, es la más tóxica que hay, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar a continuación, hay una escala relativa de toxicidad que es relativa a la dioxina más tóxica. O sea, los COPS, cuando yo quiero organizar los COPS en toxicidad, siempre se pone como referencia la toxicidad de la que se llama la TCDD, la clorodibenzodioxina, ¿no es cierto? La 2,4,7,9, creo, clorodibenzodioxina, la cual es la más tóxica de todas. Y a esa se le asigna una toxicidad de 1 relativo, ¿no es cierto? Y todos los otros compuestos COPS tienen una toxicidad fraccionaria respecto a esa dioxina. ¿Ok? Mire, les voy a contar, hay un caso que lamentablemente pasó en Chile, ustedes a lo mejor todavía ni nacían, de una exportación de carne de cerdo que iba a Japón. Que esto fue creo a principios del año 2000, a lo mejor ustedes tenían 2 años, no sé. Lo que pasó es que se exportó carne de cerdo a Japón, y en Japón hicieron un análisis de la carne y encontraron dioxina. Y la mandaron de vuelta, ¿ya? Y aquí en Chile empezó a quedar, digamos, un desastre porque decían, ¿dónde salió esta dioxina? Si en el proceso productivo no hay dioxina, obvio, si no es un producto industrial. Claro, pero había una quema de basura cerca. Y el problema que tienen las dioxinas es que son muy apolares, tienen una constante de octanol agua muy, muy alta. Y se acumulan en la grasa, y como en la carne de cerdo rica en grasa, bueno, finalmente contaminaron la carne de cerdo y lo rechazaron con las pérdidas millonarias respecto. Y en esa época no había ni un laboratorio en Chile que pudiera hacer análisis de dioxina. ¿Ya? Yo, como 10 años después, me invitaron a como armar un proyecto de investigación que lamentablemente no lo ganamos, donde había que evaluar la factibilidad de subcontratar el análisis de dioxina en Chile. No había nadie. Finalmente tuve que contactar un laboratorio en Europa y cobraban algo así como $3.000 la muestra, una cuestión así ridículamente alta. La quema de basura de compuestos organoclorados es casi seguro que va a dar dioxina. De hecho, hay una cuestión que si ustedes la leen en los artículos antiguos, les va a decir una cosa que hoy en día se mostró que es mentira. Se dice que la dioxina es un subproducto de la quema de basura y por lo tanto su origen es antropogénico y no es natural. Esa es una frase que se repitió por muchas décadas. ¿Okay? En el fondo, antes de la existencia del ser humano no había dióxido. Bueno, en los últimos congresos de química ambiental que fui, ya había la primera evidencia que, por ejemplo, que la quema de bosques igual generaba dioxina, porque igual hay algo de cloro en el medio ambiente, no es cero. Entonces, ya sea que llegó como cristal de cloruro de sodio, lo que sea, pero la cosa es que hay átomos de cloro por todos lados y se ha demostrado que la dioxina también se genera por un incendio. Ya no hay que quemar basura necesariamente. O sea, la dioxina es esta dioxina, la que está aquí en la foto, ¿no es cierto? Que es la 2,3,7,8 tetracloro dibenzodioxina, ¿no es cierto? Que es la dioxina más tóxica de todas, es sumamente estable. Entonces, así como la quema de hidrocarburos genera, por un tema de espontaneidad, genera hidrocarburos aromáticos policíclicos, también genera dioxina si es que hay cloro entre medio. ¿Ya? Ahora, claro, el caso más famoso fue este que yo les estaba mencionando, que es donde partió el problema, ¿no es cierto?, que la industria del triclorofenol, pero esto ya se extrapoló a distintos casos. Ya la quema de PVC está demostrado que genera dioxina. De hecho, la mayoría de los artículos que hay de dioxina hoy en día, la mayoría está relacionada, fíjense, con quema de desechos municipales, legales o ilegales. Ya, por ejemplo, aquí hay un estudio en Brasil, y aquí muestran los picogramos de dioxina que se emiten de distintas categorías. Aquí, dependiendo de las posiciones de los cloros y cuántos cloros hay una familia bien grande de dioxina, no recuerdo cuántas son exactamente, pero son unos 100 y algo. Y los métodos analíticos hoy en día permiten identificar las dioxinas de forma individual, ya, entendiendo que hay una de ellas que es la más tóxica de todas. Y aquí fíjense que en este estudio se cuantifican los picogramos emitidos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero picogramos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 10 a la menos 12 gramos, es muy poco, comparado con nanogramos, microgramos o miligramos, ¿no es cierto? Bueno, pero el problema es que las dioxinas son tan tóxicas que a ese nivel ya preocupan. ¿Ok?
de hecho, bueno, mi profesor de química ambiental, cuando hablábamos de estos temas, en esa época él decía que, porque en esa época estaba de moda una serie, no sé si ustedes la han visto, es muy antigua quizás para ustedes, pero se llamaba CSI, que era como los detectives que investigaban crímenes a través de la ciencia. ¿Ya? Y me acuerdo que el profesor de esa época me dijo, mira, una persona que sabe química podría cometer el crimen perfecto, es decir, asesinar a alguien y que no quede evidencia. Y ese crimen se debiera hacer a través de las dioxinas, porque nadie las puede determinar, puede matar a una persona, no son tan jóvenes. Bueno, es que yo a ustedes le he hecho unos 15 años, ¿qué edad tienen ustedes? Ustedes tienen como 20, ¿no es cierto? Claro, este profesor me decía, mira, la dioxina es súper tóxica, a concentraciones muy bajas puede matar a una persona, y es terriblemente complicada determinarla. O sea, son muy pocos los laboratorios en el mundo que pueden hacer ese análisis. O sea, deben tener instrumentos sumamente sensibles con límites de detección extremadamente bajos y además con condiciones operativas de seguridad impresionantes. ¿Ya? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque mire, les voy a mostrar una foto de un crimen casi perfecto. Mire. Él es Víctor Yushchenko, un político, bueno, de la ex Unión Soviética. Bueno, creo que él estuvo justo en el paso de la caída del muro de Berlín, en donde pasamos de la Unión Soviética a Rusia. Y claro, ustedes saben que, bueno, no sé si lo saben, pero si no se los cuento, los ex soviéticos ahora rusos son complicadísimos. O sea, ellos tienen los políticos, bueno, en realidad esa sociedad es una sociedad bastante como chocante para nosotros por lo agresiva que es. ¿Ya? Es una sociedad que no, claro, la KGB, tengo entendido que todavía existe, el actual presidente de Rusia, que es Vladimir Putin, él fue agente de la KGB. ¿Ya? Eh, los enemigos de los políticos que están en el poder tienden a morir. ¿Ya? De hecho, hoy en día el principal opositor a Putin casi se murió intoxicado, extrañamente, y Yushchenko le pasó lo mismo hace como 20 años atrás. Este era Yushchenko antes de el intento de asesinato por una sustancia química, y así quedó después a la derecha. A la izquierda Yushchenko antes y Yushchenko después. Y eso no es envejecimiento. O sea, un poquito de envejecimiento sí, pero la diferencia de años en esta foto no es más de una década. Este tipo casi lo mataron por envenenamiento por dioxina. Parece que no le agregaron, o no tomó suficiente, o no le agregaron suficiente. Pero, ¿por qué se sabe que es dioxina? Porque uno de los síntomas de la dioxina es cloroacné deformante. Es decir, es ese acné, lo que nosotros llamamos espinilla, ¿no es cierto? Ese acné que ya es por toda la cara y tiende a deformar. ¿Okay? Ahora, yo no digo que todo acné deformante se deba a la dioxina, pero es una posibilidad, ya archi reportada. Hay otras cuestiones que tienen que ver con temas dérmicos, con temas hormonales, ¿no es cierto? Hay muchas otras posibilidades. Pero el acné deformante es súper poco probable por un proceso natural. ¿Ya? Normalmente son cuestiones de contaminación. El, perdón. Claro, entonces los estudios que hay hoy en día son de quema de desechos municipales. Yo en Chile no he encontrado estudios yo creo que debe deberse a las limitantes analíticas que tenemos nosotros en Chile. O sea, insisto, en Chile no tenemos laboratorios de esa sofisticación, hasta donde yo sé. ¿Ya? Si salió uno, me avisan, por favor. Pero yo la última vez que averigué no había ninguno. Y me atrevería a decir por qué, porque en realidad tampoco hay un mercado tan grande en Chile como para justificar semejante inversión. ¿Okay? Eh, aquí hay más o menos unas propuestas de mecanismos de formación de dioxina y, bueno, perdón, esta es la dioxina, para que no se vayan a confundir. Esta que está acá es la dioxina, ¿no es cierto? Y fíjense en esta parte que está acá. Esta formalmente es la dioxina. Tiene esta unión, ¿ya? Tiene dos oxígenos, entonces forma como una especie de anillo intermedio que une como puente dos oxígenos, ¿ya? Existe un compuesto que se clasifica dentro de la misma familia, que se llaman los furanos, que son casi igual, y aparecen acá. Este que está acá sería un furano, o un benzofurano, ¿ya?
En vez de tener 2 oxígenos, tiene uno. Entonces casi siempre que hay dioxina también hay trazas de furano o benzofurano. Entonces por eso es cuando los textos hablan de dioxina, hablan de dioxinas o dibenzofuranos, que serían como casi lo mismo porque en términos de el mecanismo de producción, para llegar a oxina muchas veces pasan por furano, o a veces quedan como tal. Y aquí lo que le estoy mostrando es el mecanismo que más o menos se propone, ¿no es cierto?, de un posible mecanismo de formación de dioxina, fíjense, y aquí parten desde, este es un cloretano, es una especie de monómero precursor de un PVC, ¿ya? La combustión incompleta de esto, la probabilidad de que genere dioxina es bastante, bastante elevada. Por eso, cuando ustedes vean bueno, lamentablemente algunos de ustedes, no recuerdo quién fue, Michelle parece, claro, si ustedes tienen o ven una persona quemando basura, no solamente quemando pastizal, que eso ya genera humo, material particulado, ¿no es cierto?, que igual es tóxico, pero si está quemando basura así, plásticos, cajas de donde vienen envueltas los electrodomésticos, todas estas plumaví, ¿no es cierto?, todas esas cuestiones, claro, y además lo hace todos los días, y le llega a ustedes, yo que ustedes denuncio, no sé, hago algo, porque están echándose encima unas sustancias que son re complicadas, ¿ya? Les voy a mostrar unos valores para que ustedes vean lo complicadas que son. Vamos a los valores. Bueno, aquí está el mecanismo completo que llega hasta la dioxina, ¿ya? Y claro, como otro dato antes de mostrarles los parámetros más de toxicidad y movilidad, el lío que tiene es que como se generan por la combustión de basura, ¿no es cierto? Además, son extremadamente móviles. Ahora, no son móviles porque tengan presión de vapor alta, es porque salen junto con el material particulado, ¿ok? Entonces son arrastrados por la ceniza, por el material particulado. Entonces, claro, la movilidad viene por el estado en el cual se emiten. Se emiten normalmente como compuestos orgánicos absorbidos sobre partículas pequeñas. Entonces, claro, ahí empiezan a llegar a los seres humanos con bastante facilidad. Bueno, aquí ahí dice, hay varios precursores aromáticos, por ejemplo, se ha demostrado que la lignina, la lignina es una sustancia orgánica natural en las maderas, también genera dioxina y diazofurano, el PVC, ¿no es cierto? De hecho, fíjense, en química ambiental, por eso yo les decía la analogía con los puentes, ¿no es cierto? Nosotros siempre bueno, una vez escuché a un colega que dijo una cuestión que, claro, no es académicamente correcta, pero es súper didáctico lo que dijo este colega. Dijo, mira, si tú miras una molécula, por ejemplo, si tú miras esta molécula, y supónganse que a ustedes nunca nadie le ha hablado de la dioxina, pero si ustedes miran esta molécula, lo que una persona que maneja los parámetros de toxicidad, movilidad y persistencia, y unos pocos parámetros de química orgánica, y los que son bioquímicos más aún tienen más ventajas, uno inmediatamente mirando esa molécula debería decir, esa molécula es, palabra no académica, es fea, ¿ya? ¿Por qué es fea? Fea en el sentido no antropogénico de la palabra, sino que tiene anillo aromático, es decir, una molécula plana, ¿ok? Tiene átomos de cloro, por lo tanto es sumamente persistente, el enlace carbono-cloro cuesta un mundo destruirlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tiene anillo aromático, es plana, es sumamente apolar, debiera tener constante octanol agua alta, tiene átomos de cloro, debe ser terriblemente persistente, tiempos de vida media elevados, aléjense de eso. Inmediatamente. Ya, molécula fea. Y eso, como le digo, ese ojo, así como el ojo del ingeniero que hace puentes, mirando el puente, inmediatamente puede hacer un juicio, ¿no es cierto?, con un ojo técnico. Ese ojo técnico yo creo que nosotros deberíamos tenerlo también. ¿Ya? Ahora, los que saben más química orgánica podrán dar más razones que yo. Y el hecho de que una molécula sea plana, para los que no son de bioquímica, ¿no es cierto?, es complicado porque una molécula que es plana penetra más fácil la capa lipídica. ¿Okay? Incluso las moléculas que son absolutamente planas, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que los vamos a ver, hay reportes que dicen que penetra casi todo el organelo y puede llegar hasta el mismo ADN, ¿no es cierto? Y claro, y ahí interrumpe todos los procesos de producción de proteínas y es súper disruptiva, es terriblemente complicado. Y claro, tienden a ser cancerígenos, como esta. Aquí están las dosis letales en ratas, ¿ok? En ratas, en conejos, en hámster.
Estamos hablando de microgramos por gramo, ¿ya? Entonces serían como miligramos por kilo, aunque estos valores son medio antiguos. Mira, le voy a mostrar una tabla más nueva. Discúlpeme que me adelante un poco. Tengo una tabla más nueva de esto. Aquí está. Aquí están las dosis letales. Estas son más adecuadas. En realidad voy a borrar esa última diapositiva porque está mala, creo. Estas son las dosis letales más o menos determinadas en algunos estudios. Esto lo tomé de un review, creo que el año 2018, si mal no recuerdo. Las dosis letales son de microgramos por kilo. O sea, son pocas las sustancias que tienen dosis letales de ppb. ¿Ya? La mayoría tienen dosis letales de ppm para arriba. Este tiene nivel de ppb. ¿Ya? Y dentro de los efectos a la salud, de hecho, en la lista de la IRC está o categoría 1 o 2A, ¿no es cierto? Es carcinogénico, mutagénico, teratogénico, todos los génicos, énicos, habido y por haber. ¿Ya? O sea, las tiene todas. ¿Ya? Ahora, otro dato que les voy a mostrar. Déjenme devolver. ¿Dónde está acá? Ya, aquí está, miren. Ya, este es un valor súper importante para que ustedes vislumbren lo complicado que son estas sustancias. Yo a ustedes les mencioné que existe un parámetro que normalmente lo publica la Organización Mundial de la Salud, que se llama la ingesta diaria admisible o tolerable. ¿Qué es la ingesta diaria admisible o tolerable? Es un valor de ingesta que la mayoría de en sus casos es involuntaria, de cualquier sustancia hasta donde nosotros no manifestamos efectos adversos. Por ejemplo, nadie anda comiendo plomo, pero como el plomo anda en todos lados, incluso los mismos alimentos, nosotros tenemos una ingesta diaria de plomo, lo queramos o no. Pero también tenemos una tolerancia al plomo, porque nosotros hemos evolucionado en un medio ambiente que tiene plomo. ¿Ya? Entonces, claro, si ustedes ven, por ejemplo, el que más me recuerdo es la ingesta diaria tolerable de cadmio, que creo que era algo así como 50 microgramos para una persona que pesa 70 kilos. 50 microgramos diarios. Esa era una cosa más o menos así. Aquí aparece la ingesta diaria tolerable de una dioxina. Acá está, ¿no es cierto? Y fíjense los valores. Bueno, esto está normalizado, se llama equivalente, toxina equivalente, porque se hace equivalente porque se calcula respecto a la dioxina más tóxica. Y aquí está estipulado, son 2.000 a 6.000, ustedes dicen 2.000 a 6.000 es harto, pero son picogramos por kilo de peso corporal. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, y esto es diario, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, 2.000 picogramos son 2 nanogramos por kilo. 2 nanogramos por kilo. De 2 a 6. Pongamos un valor así como semi-redondo. 5. Supongamos que ustedes pueden consumir, sin generar efecto, 5 nanogramos de dioxina por kilo de peso corporal. Y ustedes, supongamos que pesan 70 kilos, bueno, 70 por 5, ¿no es cierto? Les va a dar 350. 350 nanogramos. ¿Ok? O sea, son 0,35 microgramos. O sea, es casi 100 veces más bajo la tolerancia que tendrían para una dioxina que para el cadmio. Y el cadmio está entre los elementos más tóxicos que hay, junto con el arsénico y el mercurio. ¿Ya? Entonces, para que ustedes se hagan una idea, que la tolerancia que tenemos a las dioxinas es terriblemente baja porque son muy, muy tóxicas. ¿Ya? Entonces, claro, unas emisiones, como aparecía en el estudio de Brasil, ¿no es cierto? Déjenme volverme al estudio de Brasil. Unas emisiones de picogramos de dioxina al medio ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, emitir en promedio en un día 145 picogramos al medio ambiente, y es una de varias dioxinas, o sea, si yo las sumara todas, va a dar obviamente mucho más que eso. Por ejemplo, hay algunas que emiten 400, 145 en promedio.
O sea, si yo emitiera 1000 picogramos de dioxina al medio ambiente todos los días, claro, o sea, me estoy acercando de forma bien peligrosa a lo máximo tolerable que tenemos en un ambiente que rodea esto. ¿Ya? De ahí viene el problema. Y un nanogramo no se ve, ¿ya? No se ve. Miren, aquí tiene usted, esta es la escala que yo les decía, estas son las dosis letales medias, con algunos ejemplos que son más conocidos socialmente. Aquí estaría la dioxina más tóxica. Si tomamos como referencia la nicotina, que ya es bastante tóxica, ¿ok? Y le damos un valor de 1 como referencia, ¿no es cierto? Bueno, la dioxina tendría un efecto similar a una milésima de su concentración, o sea, 0,001. Aquí está la toxina botulínica que yo les decía, que es una de las pocas sustancias naturales que se le conoce que tiene más toxicidad que una dioxina. Pero claro, esas toxinas están, creo, en alguna rana, algo por el estilo. O sea, no anda por todos lados esa toxina, ¿no es cierto? Y hoy en día tengo entendido que la sintetizan un poco para este tratamiento de Botox y la gente que quede con la cara tirante, se le vaya la arruga, ¿no es cierto? Y se le paralicen los labios. El etanol, por ejemplo, pucha, estamos hablando que, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando que el etanol es 1.000.000 de veces menos tóxico respecto a una dosis letal, ¿no es cierto? Menos letal, por así decirlo. Es 1.000.000 de veces menos tóxico que esta dioxina. Y hay gente que ha muerto intoxicada por etanol, para que ustedes se hagan una idea. Voy a borrar esto que está acá. Pero déjenme darle otros valores que teníamos acá. Se me perdió la constante octanol agua. Espérense. Deme un segundo. Disculpen que sea tan desordenado, pero. Aquí está. Aquí está la constante octanol agua de la dioxina más tóxica, que es la que estoy mostrando en la figura, ¿no es cierto? La más peligrosa de todas. Y esta constante octanol agua, ¿no es cierto? Es 10 elevado a 6,8. O sea, es extremadamente apolar. Por lo tanto, se acumula en la grasa. Entonces, claro, el lío que se genera en este cuento, y hay estudios que lo demuestran, para la mayoría de los COPS pasa lo siguiente que yo les voy a decir. La mayoría de los COPS tienen contacto con el agua alta y elevada persistencia. Y la mayoría de los COPS ha pasado que por su gran afinidad por la grasa, por ejemplo, pasa que las mujeres que están amamantando, esos contaminantes orgánicos van a parar a la leche materna y se transmiten al bebé a través de la leche materna. ¿Ya? De hecho, hay contaminantes orgánicos persistentes que son tan persistentes que incluso se ha detectado en leche de oso polar, así en el Ártico oso polar o en el Antártico, no me recuerdo muy bien, y han encontrado niveles de COPS en esa leche. ¿Ya? Entonces, eso se vuelve aún más grave, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando de personas expuestas, por ejemplo, a la quema de basura, y además son mujeres en etapa de lactancia. Ya, ahí sería doblemente grave. Incluso lo que se ha demostrado también es que es grave, claro, obviamente para el niño, ¿no es cierto? Y es más grave para el niño no solamente porque está consumiendo leche contaminada indirectamente a través de su madre, ¿no es cierto? Es porque además cuando uno es niño el órgano que más crece es el cerebro, entonces el órgano que más afectado se ve el cerebro. Esa es una cosa que no es menor, para que ustedes también tengan cuidado con eso. En el caso que ustedes el día de mañana tengan un niño pequeño, ¿cierto? Este tema de la contaminación tienen que tomarlo con harta pinza. ¿Sí? O sea, alejarse de la quema cualquier cosa. Quema de gasolina, quema de pastizales, quema de basura, eso hay que alejarse. Y insisto, socialmente la gente no lo ve tan grave, porque desconoce esto. Eh, lo que me falta mostrarles a ustedes es... ya, miren, esta tabla es otra tabla que les quería mostrar, que también es una tabla de toxicidad. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, respecto a los COPS, ¿no es cierto?, organiza los COPS en función de su toxicidad y siempre, como yo les dije, pone de referencia
la dioxina más tóxica que esta y le da una toxicidad equivalente de 1. Y de aquí para abajo, ¿no es cierto?, se van clasificando como con toxicidades fraccionarias respecto a esto, porque esa está en la cúspide de toxicidad. Fíjense que nosotros vamos a ver, quizás mañana, ¿no es cierto?, otra familia de COPs que se llaman los PCBs, que los PCBs son productos industriales. Los PCBs también son preocupantes, de hecho los PCBs en varios países del mundo se están prohibiendo, ¿ya? Pero fíjense lo que estamos hablando que los PCB tienen toxicidades equivalentes que son 10.000, 100.000 o 1.000.000 de veces menos tóxicos que una dioxina. Y a pesar de eso, ¿no es cierto?, igual son preocupaciones ambientales y hay toda una serie de políticas para eliminarlo de su uso, ¿ya? Claro, el cianuro, Benjamín, creo que no es COPS por 2 razones, creo yo. Una, me imagino yo, que una razón orgánica. No es el enlace carbono-carbono típico, ¿no es cierto? Porque el cianuro, ¿no es cierto?, tiene, bueno, 2 átomos, ¿no es cierto? Sin embargo, además el cianuro creo yo que tiene otro problema. El cianuro, claro, viene del ácido cianhídrico, tiene un pH azul. Una molécula pequeñita. Entonces, tiene una constante octanol agua bastante baja, me atrevería a decir. O sea, yo sin saber la constante octanol agua, te aseguro que no debe estar ni cerca de esto. O sea, no creo que tenga una constante octanol agua más alta de, no sé, que eso tiene 10 elevado a 6, 7, ¿ya? Porque es una molécula muy pequeña. Entonces, y la persistencia no tiene anillo aromático. Entonces, esta cuestión debe ser de poco persistente. No creo que sea resistente a la luz visible del sol, ¿no es cierto? Ustedes pueden buscar los datos del cianuro para la evaluación 5, y ahí comparen, pero yo así, sin saber esos datos de memoria, conociendo la estructura molecular de un ácido cianhídrico o un cianuro en solución, ¿no es cierto?, ya uno puede anticipar estos parámetros, ¿ya? No debe tener una constante con el agua muy alta, porque es una molécula pequeña, no tiene anillo aromático, no debe ser muy persistente, porque no tiene anillos aromáticos que resistan, por ejemplo, a la luz del sol, la absorción de radiación. Y ahí uno ya puede anticipar. Ahora, la toxicidad del cianuro sí, pues es extremadamente alta, esa cuestión no cabe duda. Ya, o sea, hay casos, mira, no sé si ustedes supieron, hubo un caso hace como 3 años atrás de un hombre joven que se suicidó tomando cianuro, y cuando lo encontraron, esto pasó en Chile, cuando lo encontró, creo que su mamá o su tío, no recuerdo muy bien, un pariente, ¿no es cierto?, lo fue a tocar, típico uno para ver qué le pasa, ¿no es cierto?, lo encontró muerto, y el solo contacto con el cadáver, que está muerto, pero está contaminado con cianuro, también mandó al hospital este pariente, y casi muere. ¿Ok? Entonces, el cianuro es terriblemente tóxico. Ahora, se vuelve más tóxico cuando trabajamos a pH ácido, porque claro, ahí se transforma en ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, como quieran verlo. Y eso tiene su estado natural, es gaseoso. Entonces ahí, pucha, se vuelve terriblemente móvil. ¿Ok? Pasa gas y uno lo respira y ahí hay otros problemas. Entonces yo creo que por eso no es COPS, creo. Ya, ahí ustedes lo pueden chequear con la parcial sí. Ya, espero con todo lo que les he dicho convencerlos que las dioxinas son una cosa terriblemente complicada. Aquí están las principales fuentes de dioxina. Esto creo que lo tomé en un informe del gobierno. Aquí dice inventario de emisiones de dioxina, y aquí están los porcentajes de distintas fuentes, o sea, de todas las fuentes documentadas, ciertamente, ¿no es cierto? Aquí están las principales fuentes. Mayoritariamente procesos de combustión incontrolado, un incendio, cualquiera, por ejemplo, miren, les pongo un caso, yo tengo un amigo que trabaja ahí, no sé si ustedes conocen en Playa Ancha Cambiaso. Cambiaso es una empresa que produce muchas cosas, entre ellas bolsas plásticas, ¿ya? O sea, un incendio en Cambiaso, que creo que hubo uno, yo a la gente que está al lado la evacuaría, ¿ya? No, más que por el riesgo de que se les queme la casa, es por la humadera ultra tóxica que generaría eso. La otra es generación de energía y calefacción, ¿ya?
Porque fíjense, hay muchos aparatos electrónicos que tienen una base plástica. Y claro, muchas veces pasa, ¿no es cierto? Y quizás ustedes ahora van a mirar este proceso con otro ojo, que a ustedes se les quemó un enchufe, ¿ya? Bueno, se les quemó un enchufe y le quedó esa goma que protege, que aísla, ¿no es cierto?, al cable de cobre, les quedó carbonizada y se emitió un olor, el olor a quemado de goma. Bueno, ahí tienen ustedes, generación de energía y calefacción. Emite dióxido, ¿ya? O sea, no miren con buenos ojos la quema de goma eléctrica. Yo recuerdo cuando yo era chico, yo jugaba quemando plástico, no sé cómo no me dio algo grave. Yo quemaba bolsas plásticas y me gustaba ver cómo caía esa gota de plástico quemado que quedaba una llama en el piso quemándose harto tiempo. Bueno, hubiese sabido, mejor no lo. Incineración de desechos, ¿no es cierto? Como ya lo decía. Como cuando se quema el mango del sartén. Claro, pues ese olor a plástico quemado. Ahora, no digo que todos los plásticos son peligrosos. Los plásticos más peligrosos, en el sentido que emiten dioxina, son los organoclorados. ¿Ya? A pesar que hay varios estudios que muestran, y esto es aplicable al teflón, hay varios estudios que muestran que los órganos fluorados también generan sustancias que son análogas a las dioxinas, pero en vez de cloro tienen flúor, y también son tóxicos. Ya, yo cuando estaba haciendo mi doctorado y tuve una estadía de un año en Francia, me acuerdo que tenía un compañero que estaba haciendo un estudio ambiental con ese tipo de compuestos, los compuestos que eran como la fluorodioxina, una cosa por el estilo. Y él tenía una propuesta que había un compuesto que era más tóxico que la dioxina que yo les mencioné. Los neumáticos, no me sé la base, bueno, yo la sabía en algún momento, se me olvidó. ¿Cuál es la base polimérica de un neumático? No lo recuerdo muy bien, debería que ver. Si tiene cloro o flúor, no lo encontraría muy positivo. ¿Ya? Desde el punto de vista de la dioxina. Ahora, si no lo tuviera, igual sería preocupante por los otros contaminantes que vamos a ver, los pH, por ejemplo. Eso. Bueno, me pilló la hora. Bueno, entonces ahí espero, voy a cerrar unos detallitos menores que me quedaron mañana, pero ahí espero haberlos dejado bien claro a ustedes que las dioxinas son las sustancias COPS más tóxicas que existen, las más difíciles de controlar, las más difíciles de monitorear, y el hecho de que no sepamos cosas de ellas no es porque no existen, es porque es muy difícil hacer estudios científicos de este tipo de contaminantes, pero son tóxicos a morir y quizás mucha gente no lo sabe y se está intoxicando con esto. Ténganlo presente. Y ojalá que recomienden y hablen y influyan con la gente de su alrededor que tengan confianza para conversarle de estos temas. No quemen plástico. ¿Ya? No quemen plástico. Eso. Quedamos hasta aquí y nos vemos mañana. Mañana les muestro la rúbrica, termino lo que me quedó pendiente de dioxina, que es muy poco, y comenzamos a ver PCBs, que son los otros orgánicos persistentes. ¿Ya? Estamos en contacto, cuídense. Chao, chao.